Tengan todos muy buenas noches. Damos gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos para poder estudiar su palabra. Invito a que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración para poder pedir la bendición del Dios Todopoderoso a entender su palabra a través del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias en esta hermosa noche por permitirnos estar acá reunidos y queremos pedirte que tu paz y tu bendición sea derramada sobre cada uno de los que estamos acá reunidos, como también de los que van a ver esta predicación a través de las redes. Que tu gracia y tu bendición nos acompañe para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos lleve a producir frutos, frutos para tu honra y tu gloria. Alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Sean bienvenidos, damos gracias al Señor porque nos permite esta noche predicar su palabra. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de San Marcos, en el capítulo 11, versículos del 12 al 14. San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Amén. Amén, ya lo tenemos, muy bien. Entonces dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Dice que al día siguiente, cuando salió de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, bastantes hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella higos o algo para comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que solamente dice, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Muy bien, en esta escena encontramos que Jesús sale de Betania, y cuando sale de Betania con sus discípulos, él sintió hambre. Entonces aquí vemos una cualidad física y una característica humana de Jesús. ¿Y cuál era? Que tenía hambre, ¿verdad? Entonces, como ser humano también tenía la necesidad de ¿qué? De comer, de alimentarse. Así que él dice que cuando salió de Betania tuvo hambre. Y entonces resulta que hay una característica peculiar de las higueras, que las higueras cuando tienen hojas, ¿tienen qué cosa? Tienen higos. O sea que si una higuera tiene hojas, se espera encontrar en ellas ¿qué cosa? Higos. Pero lo más raro de este relato es que Jesús, al ver la higuera que estaba con hojas, ¿qué dijo? Hay higos para comer. Y se acercó a la higuera y comenzó a buscar fruto en la higuera. ¿Y qué pasó? No encontró fruto, solo vio hojas. Sí, era una higuera hermosa, llena de hojas, pero no tenía fruto. Una apariencia bonita, una apariencia hermosa, elegante, una higuera frondosa, pero no tenía frutos. Jesús no halló fruto. Y usted sabe lo que pasó. Jesús maldijo a la higuera. Le dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a pensar que algunas cosas no son lo que parecen ser? ¿O has escuchado el refrán que dice: no todo lo que brilla es oro? ¿O no has escuchado el refrán que dice: las apariencias engañan? ¿Y cuántas veces muchas personas nos han engañado? Porque pensamos una cosa y resulta que al final son ¿qué? Son otra. Entonces, la Biblia dice claramente que el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno dará frutos malos. Y una persona que dice ser cristiana tampoco puede dar frutos ¿qué? Frutos malos. Sí. Pero la persona que es cristiana tendrá que dar frutos buenos, porque la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Y si una persona cristiana está dando frutos malos, entonces no es cristiana. Dice que es cristiana, pero no lo es. No vive la vida que debería de vivir. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Cuántos de ustedes han visto eso que dice el talento? ¿Cómo se llama? Tiene talento. Hay un show que llegan muchas personas y yo he visto filas de gente que quiere demostrar su talento y más que todo son con el canto, ¿no? Y entonces hay personas que tienen buena figura física,
ven bonitas, pero cuando cantan, horrible. Y rapidito las eliminan. Y hay personas que no tienen una apariencia tan agradable, pero tienen una voz como angelical. ¿Qué es lo que pasó en uno de esos shows de talento? Dice que este programa tiene un escenario de personas que llegan desde todos los rincones de las Islas Británicas, o sea, en Gran Bretaña, para competir en una especie de show de talentos. Y hay varios jueces, y algunos de esos jueces son como tremendos, ¿verdad? Existen 3 jueces que votan para decidir qué presentaciones van a pasar a la siguiente fase. Y ellos están ahí sentados. Y a veces hay un dicho que dice también, no hay que juzgar un libro por su portada, ¿verdad? Y ellos ya nomás ven a una persona y la están juzgando y dicen, no, este no, o aquel no. ¿Verdad? Entonces ya son bien, como se dice, y algunos son bien, salen hasta llorando de ahí porque le dicen unas verdades muy duras, ¿verdad? Dice, uno de los jueces es Simon Cowell, universalmente el más detestado porque es el más sarcástico, el más estricto. Dice que tiene como objetivo de vida criticar y humillar cualquier presentación que no alcance su estándar. O sea, si no llegó a su meta que él esperaba, lo hace pedazos. Hay de aquellos que no logran alcanzar las metas. Dice, varios meses atrás, una mujer escocesa de 47 años compitió en su show. Simón sonrió visiblemente cuando esa cantante desalineada y sin belleza entró en el palco. O sea, sin arreglarse, de una forma humilde, llegó. Y cuando la vio, se puso a reír como diciendo, ¿qué va a hacer esta mujer ahí? Con ese talento a cantar. Está toda desaliñada, está fuera de forma. Pero dice que al explicar que su sueño era ser una cantante profesional, el público también que estaba ahí reunido, ¿qué hizo? Se burló, se rió de ella porque dijo, pobrecita esa muchacha, ¿no? ¿Cómo aspira que va a ser una cantante profesional? Primeramente, miren su peinado, miren su vestido, cómo va, todo humilde. No, ¿qué va a lograr? O sea, la primera impresión que dio era una impresión de ¿qué? De derrota. De una impresión que no valía la pena. Pero cuando comenzó a cantar, ¿qué creen que pasó? Dejó a todos en silencio, anonadados. Se quedaron, como dicen, sorprendidos de la voz maravillosa que esta mujer tenía. Y todos sus prejuicios que antes tenía se vinieron como para abajo. ¿Por qué entonces decimos que las apariencias engañan? Que no todo lo que brilla es oro. Y que a veces nos equivocamos en juzgar a un libro por su portada. Esta mujer demostró tener talento y del bueno, ¿verdad? Las apariencias engañan. Principalmente cuando el asunto es de la vida espiritual. ¿Y saben por qué? Porque las cosas espirituales, mis hermanos, se disciernen espiritualmente, no materialmente. Y el hombre es carnal. Entonces, cuando el hombre está en el mundo carnal, no puede discernir las cosas espirituales. Y de repente, cuando alguien viene con una mentira disfrazada, que cree que es verdad, engaña fácilmente a aquel que no tiene cimiento en la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, especialmente en la vida espiritual. Hoy vamos a analizar entonces esos actos aparentemente incomprensibles de Jesús con respecto a la higuera que leímos en el libro de San Marcos, capítulo 11, cuando él dice que venió de Betania, tuvo hambre, vio esa higuera que tenía como hojas, pero no encontró que higos, frutos en ella. Y entonces, ¿y qué pasó con la higuera? ¿Verdad? Vamos a ver, primero, la higuera, infructífera. ¿Qué es infructífera? Que no da frutos. Que no da frutos. No sé si a usted le ha pasado cuando siembra un arbolito de frutos. ¿Y qué es lo que espera que dé? Fruta. ¿Y qué pasa si no da frutos? No, se desanima uno. Uno se desanima y llega un momento que dice, este árbol lo que está haciendo es... Exactamente, está estorbando, está ocupando un pedazo de tierra que otro árbol puede estar ocupando para dar fruto. Entonces muchas veces lo que hacemos es cortarlo. Lo quitamos y sembramos otro que tal vez sí da fruto. Pues ahí tenemos la higuera. En Marcos 11, 12, 14 lo vamos a leer nuevamente. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino Hojas. hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y de pronto, y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos a leer el versículo 20 y 21 siempre de San Marcos. Ahí mismo. El versículo 20 y 21 dice: y pasando por la mañana, ¿eso fue cuando? Al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que no había posibilidad, porque cuando la raíz se seca, Murió. porque usted puede cortarle la rama, puede cortarle el tronco, pero si todavía queda la raíz, ¿vuelve a qué? A retoñar. Pero dice no, que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esta gran lección? Bien, ahí tenemos la lectura bíblica. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo quedó la higuera? Seca. Ahí podemos ver en esa figura, desde la raíz hasta las ramas, secada completamente. Entonces, ¿qué dos lecciones podemos aprender de esto? Seguimos a Jesús cuando nos rehusamos a vivir por meras apariencias. O sea que nosotros podemos aparentar ser cristianos y no seguir a ¿quién? A Jesús. Pero cuando decidimos no vivir de la apariencia, sino ser genuinos, entonces comenzamos a seguir a ¿quién? A Cristo. Hay muchos que siguen a Cristo, pero por apariencia. Porque en la iglesia venimos bien trajeados, bien bonitos, y afuera, no, si te vine me acuerdo, dicen uno, ¿verdad? No te conozco. Entonces las apariencias, hermanos, no nos ayudan a, ¿cómo se llama?, a ser buenos cristianos. Sino que seguir a Cristo significa no vivir ¿de qué? De apariencia, sino ser genuinos. ¿Qué más? El templo se había vuelto un hermoso árbol. ¿Lleno de qué? De hojas, pero ¿sin qué? Sin frutos. El templo de Jerusalén era un hermoso árbol, pero no estaba dando ¿qué? Frutos. ¿Y cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? El hacer justicia, el amar misericordia, ayudar al huérfano, a la viuda. Recuerden que cuando Cristo viene, se sienta en su trono, ¿qué dice? Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros. Y a los de la derecha dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, desnudo y me cubristeis y me atendisteis. Y luego dirán los de su izquierda: apartados de mí, no os conozco. Malditos. Imagínense, Jesús maldice ¿a quiénes? A los de la izquierda. ¿Y qué pasó cuando Jesús maldijo a la higuera? Se secó. ¿Y qué va a pasar con estos? Van a ser destruidos. Dice: no os conozco, apartados de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces el cristiano se conoce por sus frutos, y nosotros no debemos vivir de apariencia, sino de una vida genuina. Lo poquito que podamos hacer, como la vida pobre con un granito de arena, Dios lo va a multiplicar. Amén. Para honra y gloria de Él. Amén. ¿Qué más? Dice: y esta es la situación de la vida espiritual de muchos. Wow. ¿Cómo es la vida espiritual de muchos? Dice: como esa higuera, como el templo, que tiene muchas ¿qué? Muchas hojas. Muchas hojas. ¿Pero qué pasa con los frutos? No da frutos. No dan frutos. Mire, usted canta dulce oración, pero permanece conectado con Dios. Nada más, ¿cuánto? 5 minutos, y eso es que es bastante, ¿eh? Algunos ni un minuto aguantamos y ya estamos, como dicen, ¿y ahora qué hago? Usted canta: vamos a dar el mensaje al mundo, y nunca invita ¿a quién? A sus vecinos a la iglesia, o nunca da un centinela, nunca les habla del amor de Dios. Se mantiene ¿cómo? En reserva. Solo para usted, como el asadón, dice en mi país. ¿Todo para dónde?
Amén. Y nunca para qué, para afuera, ¿verdad? Usted canta sublime gracia, pero tiene dudas sobre la salvación. Si yo le preguntara a usted en esta noche, hermano y amigo que me mira, ¿es usted salvo? Qué pregunta más difícil, hermano, me está haciendo. Pues yo no sé, nadie sabe quién es salvo. Pero la Biblia dice que desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Porque Él dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. El que acepta al Hijo, tiene la vida. Amén. Además, Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, pero a veces no estamos seguros de la salvación. Porque muchas veces nos han preguntado, ¿y tú eres salvo? Qué presumido eres. No, no es presunción. Es la certeza de que nosotros aceptamos la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que dar frutos. Qué triste es cantar dulce comunión, la que gozo hoy con mi Padre, pero no andamos ni un minuto con Él. O sublime gracia, el amor de Dios, y tenemos duda de la salvación. Dice que las hojas hasta pueden impresionar a las personas a la distancia. La gente puede ver a la distancia y decir, mira qué cristiano es ese. Pero cuando nos conoce ya, personalmente, ¿sabe lo que dice? No, hombre, para ser como es, mejor no soy nada. Qué triste, ¿no? Hay muchos cristianos que lamentablemente damos mal testimonio de la fe. Y en lugar de ser inspiración para que otros lleguen a los pies de Cristo, somos como piedras que no dejamos que entren otros al camino de la salvación. Por fuera podemos dar una buena apariencia, pero cuando ya sale el yo que ahí está dentro, que nos conocen, dice, no, esa persona no está no está convertida, solamente es apariencia. Las hojas hasta pueden impresionar a las personas a la distancia, pero a menos que esas hojas estén produciendo frutos divinos en nuestras vidas, estas solo son una máscara para esconder nuestra verdadera situación. Y quitando la máscara, ¿qué pasa? Se ve el verdadero, ¿verdad? La máscara esconde muchos y nadie sabe qué se esconde detrás de ello. Hay muchos cristianos que tienen una máscara que cuando se la quitan, nos quedaríamos como sorprendidos de decir, wow. Así que, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús por eso. Porque Cristo es el único modelo que debemos de seguir en nuestras vidas. Amén. Porque Él nos va a ayudar a dar frutos. El número 2 que encontramos dice, el templo, ¿qué? Estéril. Veamos Marcos 11, del 15 al 19. Dice ahí, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Qué pasaba con el templo? Una cueva de ladrones. Estéril. ¿No estaba dando qué cosa? Frutos. Frutos. Habían hecho del templo un negocio de la salvación. El pobre que llevaba el palomino le decía que no lo podían aceptar porque tenía defecto. Venía de lejos aquel hombre. ¿Cómo regresar para atrás para traer otra ofrenda? No estaba cumpliendo tampoco con la misión de ser luz de ¿qué? De las naciones. El templo no estaba dando los frutos necesarios. Y ahí en el templo se escuchaba todo tipo de ¿qué? De negocio, menos de oración y de adoración a Dios. Así que, mis hermanos, seguimos a Jesús cuando no permitimos que las cosas buenas tengan prioridad sobre nuestra devoción a Jesús. ¿Cuál podría ser una cosa buena? ¿Lavar los trastes? Sí, es bueno, ¿no? Ayudarle. Pero si eso es prioridad para que yo no tenga mi lectura bíblica, primero la lectura bíblica y después los platos. Yo no estoy diciendo que lavar los platos sea malo o que ayudar en el hogar sea malo, pero muchas veces hacemos cosas buenas y dejamos la comunión ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero hay que dar primeramente el lugar a Dios, como dice San Mateo 6:33.
¿Sabe lo que dice? Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ese es el pacto. O sea, si hacemos cosas buenas, pero por hacer esas cosas buenas dejamos nuestra devoción con Dios, entonces no estamos siguiendo a Jesús. Pero si lo seguimos cuando no permitimos que esas cosas buenas nos quiten nuestra devoción ¿con quién? Con Dios. Eso quiere decir que después de tu devoción con Dios, tú vas a seguir haciendo ¿qué cosa? Esas cosas buenas que vas a hacer. Pero si haces esas cosas buenas sin tener la comunión con Dios, estás mal. No debes de permitir que las cosas buenas tomen el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, vamos a seguir a Jesús cuando no estamos permitiendo que esas cosas buenas tengan prioridad sobre nuestra devoción con Jesús. Dar a Dios el primer lugar. Porque cuando damos a Dios el primer lugar, como Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Por qué dijo Él? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces damos frutos cuando estamos conectados con Jesús. Amén. ¿Qué está tentado a amar más que a Jesucristo en su vida? ¿Qué cosa en tu vida puede ocupar el amor que le debes de dar a Jesús? Ahí dice, tu país está por encima de Jesús, tus amigos. Yo me recuerdo de un amigo lamentablemente que me decía, pero es que no puedo dejar a quienes, a mis amigos. No, ellos no me obligan, pero una vez me dijo, pero ¿cómo puedo despreciarles? Y entonces lo llevaron al vicio, y el vicio pues lo tenía en una situación bastante, ¿cómo te puedo decir? Lamentable, por el alcohol. Porque el alcohol destruye vidas y destruye familias. O tu estilo de vida. Tiene un estilo de vida por el trabajo y luego te dicen que el sábado tienes que trabajar y que si no, pues vas a perderlo. Y tú dices, bueno, pero Dios sabe que tengo necesidad y vas y trabajas. ¿Qué está tentado a amar más que a Jesucristo? Pero si tú pones a Dios en primer lugar, recuerda que todo lo demás vendrá por añadidura. Él va a cubrir tus necesidades tanto físicas, mentales, como espirituales. Amén. Él va a suplir todo lo que te hace falta conforme a su gracia redentora. Amén. Ahora, menciona las enseñanzas sobre la fe en Marcos. Dice, menciona las enseñanzas sobre la fe en Marcos 11, 22 y 23. ¿Qué dice Marcos 11, 22 y 23? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces también encontramos la fe, porque si nosotros tuviéramos fe, recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que nos acercamos a Dios creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y Jesús nos dice que tengamos fe. Imagínense, podemos hacer muchas cosas, podemos allanar caminos, bajar montañas, hacer que muchas personas puedan llegar a los pies de Jesús, porque Él dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar allí? Dice, Jesús nos llama a seguirlo, no para seguir un templo, una religión, o una iglesia, o una filosofía. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome ¿qué cosa? Su cruz y sígame. Además Él dijo, tomad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga.
O sea, en otras palabras, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Jesús nos llama a seguirlo, no para ser un templo, una religión, una iglesia o un personaje, no, es para seguirlo ¿a quién? A Él, un estilo de vida que da fruto para honra y su gloria. Ahora aquí dice, seguir a Cristo significa vivir una vida fructífera, una vida de fe en Él. En otras palabras, mi hermano, el cristiano siempre va a estar buscando la manera de dar a conocer el amor de ¿quién? El amor de Cristo Jesús, de diversas formas. Ya lo vimos en la escuela sabática, ¿no? Una de las maneras, ¿cuál es? Enviando un mensaje de texto, orando por algún personaje, hacerle saber a ese personaje importante de la ciudad, que ya pueda ser un concejal, cualquier persona que tenga algún poder, decirle, estamos orando ¿por qué? Por usted. Y hacérselo saber. No lo conocemos, yo no sé quién es, pero me he propuesto orar ¿por qué? Por usted. Y aquí le traigo esta revista para que la lea. Aquí le traigo este material para que lo lea. Por lo menos hacer esa misión. El Espíritu Santo se encargará de ¿quién? De lo demás. Pero la vida cristiana es una vida fructífera. Y si nosotros como cristianos no crecemos, morimos. Tenemos que crecer. Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Que va como? En aumento hasta que el día es perfecto. O sea que vamos creciendo cada vez más. Y esa es la vida del cristiano. Tiene que ser una vida fructífera, una vida de fe. Y tener confianza que lo que pedimos en Dios, en Él nos lo va a dar. Amén. Porque Él así dice. Y lo ha dicho en su palabra. Significa no contentarse con meras apariencias. Ay, que me miro bien con saco y traje y todo y bien bonito. Pero los frutos no hay. No, sino dedicarse a una vida útil, productiva y espiritualmente fértil. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de asistir a los cultos y a través de dar testimonio, amén, testimonio de la palabra de Dios con tu vida, dando un estudio bíblico y quizás si no puedes dar estudio bíblico, invitando a las personas a los eventos de la iglesia, etcétera, a cualquier actividad en la cual el nombre de Dios pueda ser glorificado. Significa rehusarse a confiar en algo más que en Jesús, incluso en las cosas buenas de la vida. ¿Qué significa eso? Que significa que nosotros vamos a confiar plenamente ¿en quién? Cristo. En Cristo. Que no habrá alguna otra cosa que sea más importante que ¿quién? Que Jesús. Porque ese es el problema, que hay muchas cosas a nuestro alrededor que ocupan el lugar de ¿quién? De Cristo. Y a Cristo lo dejamos en último lugar, lamentablemente. Y por sobre todo, significa vivir una vida de fe, confiando en Él para todo. Como dijo el libro de Romanos, ¿se acuerdan? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermanos, entonces Dios no espera ver nada más hojas, apariencia. Él espera ver frutos. Porque recuerden que Él dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios quiera que no encuentre solamente apariencia en nuestras vidas, sino que encuentre personas que den frutos para su honra y su gloria. Así que damos gracias a Dios por habernos permitido tener esta meditación en esta noche. Y vamos a tener una oración. Les invito a que se pongan de pie para orar y luego terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el mensaje de la higuera. Esa higuera que tenía hojas frondosas, pero que no había fruto en ellas. No queremos vivir de la apariencia. Señor, queremos dar frutos para tu honra y tu gloria. Bendice a mis hermanos que nos acompañaron en esta noche. Y a todos aquellos que van a ver esta predicación a través de las redes, también bendíceles en sus hogares para que cualquier buena obra, buen acto o buena acción que realicen, lo hagan todo para la honra y gloria de tu santo nombre. Bendíceles donde quiera que estén. Y a nosotros guárdanos en el resto de esta noche. Lo imploramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.